Entonces quiero que lo tengas muy en cuenta. El Espíritu Santo es el protagonista de este libro. Entonces, no quiero empezar con la lectura de Hechos, quiero empezar con un versículo que creo que todos, y si no lo conoces, hoy lo vas a conocer, y es muy famoso. Está en el primer libro de Samuel, capítulo 3, entonces ve a el Antiguo Testamento, primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 10. Cuando estés listo, sonríe. Gracias. Muy bien. Ok, ¿qué dice? Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel, habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Ahora quiero que tú lo digas, que digas los dos últimos renglones. ¿Listo? 1, 2, 3. Ahora con ganas, como si de verdad lo creyeras. 1, 2, 3. No sé cuántas veces hayas escuchado a alguien decir, voy a orar para saber la voluntad de Dios. Y cuando lo escuchas a veces nos apantallamos, ¿no? Así como, wow, él sí es cristiano, porque él sí le va a preguntar a Dios qué hacer. Y nos apantallamos y decimos, sí, vamos a orar para saber la voluntad de Dios. Pero ¿qué tan cierto es esto todas las veces que lo dices? ¿Qué tanto es que tomas en cuenta la voluntad de Dios en tu vida y qué tanto tú tomas las decisiones en tu vida? Porque son dos caminos muy diferentes. Podemos estar caminando sobre la mentira de que estoy dando pasos en la voluntad de Dios, pero realmente no es la voluntad de Dios. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Nos lo hemos preguntado alguna vez? Yo sí, muchas veces. Pero, ¿estás seguro de cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Vamos a estudiar esto hoy. Y aquí les dibujé un oso. Esta es mi obra de arte. Les presento mi obra de arte. Ahora, voy a llamar a 3 voluntarios. Ana Areli, ven. Y quiero que modifiques algo en mi obra de arte. Lo que tú quieras. Ahí está el borrador y un plumón. Puedes hacer lo que tú quieras. Rápido. Lo que quieras. Lo convirtió en gato. Muy bien. Ok, Isaac, ¿puedes pasar y modificar algo en esta obra de arte? Lo que quieras. Gracias. Alex, el último toque. Le puso rizos. Gracias. Ok, ¿se parece a lo que yo había dibujado? No se parece, ¿verdad? Muy bien, quiero ilustrar este ejercicio con una obra de arte realmente. ¿Conoces el David de Miguel Ángel? Ok, cuando le preguntaron a David, ¿cómo lograste esta escultura tan magnífica? Él dijo, solo removí lo que no parecía que fuera la obra de arte. Removí el mármol,
para que David tomara forma. Ahora, aquí yo le pedí a Ana, le pedí a Isaac, le pedí a Alex que modificaran esta obra de arte. Es casi lo mismo cuando hacemos con nuestra vida, que queremos cambiarle algo a nuestra vida. ¿A qué le permitimos cambiarle algo? ¿Quién es el David en nuestra vida? Dios. Dios es el que nos moldea y nos transforma. Él es el artista. Él va quitando partes de mármol para formar esta obra de arte que somos. Pero tú, ¿a quién le estás dando el poder de hacer modificaciones? De hacer algo en tu vida. ¿A quién le estás dando el poder? ¿A quién le estás preguntando? ¿A quién estás consultando? Ahora, vamos a Primera de Tesalonicenses 4:3. Ya casi vamos a Hechos. Quería hacer como esta introducción para que podamos entrar de lleno a lo que hizo Pablo y a lo que pasó con Pablo en este capítulo. Primera de Tesalonicenses 4:3, primera carta. Y aquí está muy claro lo que es la voluntad de Dios. ¿Qué dice? Ok, otra vez. Ok, vamos a dividir este versículo en dos partes. La inmoralidad sexual es de lo que está hablando Pablo en esta carta, pero la primera parte del versículo es la que quiero que tomes para tu vida, para tu corazón, que dice: la voluntad de Dios es que sean santificados. Esta es la voluntad de Dios. Cuantas veces te lo preguntes, ve a este versículo. La voluntad de Dios es que sea santificado. ¿Qué es ser santificado? Es ser apartado. Apartado para Él. Apartado para lo que Él quiere para ti. Apartado. Tú le entregas tu vida al alfarero, tú le entregas tu vida al artista, tú le entregas tu vida a quien va a moldear tu vida. Ahora, la santificación, ese apartarte para entregar tu vida a Dios, es un proceso, ¿cierto? No es de la noche a la mañana, no es un abrir y cerrar de ojos, es un proceso de toda tu vida. Eso es cuando Dios va quitando cosas de nuestra vida, nos va moldeando para entonces tener la obra de arte final. Es ese proceso en el que tú tienes que entrar. Y cada vez puede que duela un poco más. Porque cuando entregamos nuestra vida a Dios, decimos: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué tan verdad es esto en tu vida? ¿Qué tanto le estás dejando al alfarero quitarte las cosas que no le glorifican? ¿Qué tanto le estás dejando moldear tu vida? ¿Qué tanto estás entrando en ese proceso de lleno para ser santificado, para ser apartado para Él? Porque no se vale estar de un lado y del otro. No se vale que Dios sea tu hobby de 1 hora al día, o media hora al día, o 10 minutos. Porque si es así, Dios es tu hobby. Porque si es solo los domingos, te estás presentando con nada ante Dios. No te estás apartando. La santificación es algo serio. La santificación es ese proceso que nos va a moldear y cada vez nos va a hacer más parecernos a Jesucristo. Esa es la meta, parecernos más a Jesucristo. ¿Jesús a qué vino? A morir
por nosotros, por amor. Ese es nuestro verdadero ejemplo de vida, Jesucristo, no hay más. Ahora sí, vamos a Hechos, capítulo 21, versículos del 1 al 15. Vamos a entrar en esta historia, la primera parte de la historia del último recorrido de Pablo. Pablo ya había estado haciendo muchos viajes misioneros, ¿te acuerdas? Él había estado visitando varias ciudades y habían estado haciendo milagros, se habían estado predicando y vemos que para Pablo las cosas iban siendo cada vez más complicadas. ¿Por qué? Porque ya se estaban metiendo también con el gobierno y estaban metiéndose con los judíos y esto era un caldo, ¿no? Estaba a punto de derramarse. ¿A dónde va Pablo en este último viaje? ¿Te acuerdas? A Jerusalén. ¿Te acuerdas de las visitas que Pablo hizo a Jerusalén? Una la prediqué. ¿Te acuerdas que había regresado a Jerusalén cuando apedreó? ¿A quién apedreó? Andrés. Pero ¿te acuerdas que Pablo, cómo escapó de Jerusalén? ¿Te acuerdas? En una canasta lo bajaron y escapó de Jerusalén. Esta vez Pablo va a entrar con todas las de la ley, con 1000 problemas encima, pero vamos a ver qué pasa en esta historia. Ayúdame a leer. Después de separarnos de ellos, zarpamos y navegamos directamente a Cos. Al día siguiente fuimos a Rodas y de allí a Pátara. Como encontramos un barco que iba a Fenicia, subimos a bordo y zarpamos. Después de avistar Chipre y de pasar al sur de la isla, navegamos hacia Siria y llegamos a Tiro, donde el barco tenía que descargar. Allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, quiero que pongas atención en esto. Ellos, ¿por quién? ¿Por medio de quién? Exhortaron a Pablo que no subiera a Jerusalén. Pero al cabo de algunos días partimos y continuamos nuestro viaje. Todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Y ahí en la playa nos arrodillamos. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Luego de despedirnos, subimos a bordo y ellos regresaron a sus hogares. Nosotros continuamos nuestro viaje en barco desde Tiro y arribamos a Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Llevábamos ahí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos y dijo: así dice, ¿quién? El Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. ¿Por qué lloran? Me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús, pon atención a esto. Estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también ¿a qué? A morir en Jerusalén. Como no se dejaba convencer, desistimos exclamando. ¿Qué exclamaron? Ahora dilo fuerte y claro. Después de esto acabamos los preparativos y subimos a Jerusalén. Ok, pues en los primeros versículos nos dan muchos lugares. Nos dicen que están en Cos, el día siguiente fueron a Rodas, tomaron un barco, siguieron el camino y llegaron a la primer
al primer destino. Ahí, ¿qué pasó en este destino? En Tiro. Los discípulos le dijeron, ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo, que no subiera todavía a Jerusalén. Ahora, aquí, en los versículos anteriores, ellos están con los discípulos, es decir, están con la iglesia, una iglesia local. Llegan a la iglesia y están con ellos, conviven con ellos, y esos hermanos le dicen a Pablo, no subas todavía a Jerusalén. ¿Lo dicen porque es una corazonada? No, lo dicen porque el Espíritu Santo les habla. Ahora, el camino para Pablo tal vez era claro, él iba a Jerusalén, ¿cierto? Pero fíjate cómo es sensible a la voz del Espíritu Santo a través de la iglesia. Fíjate cómo él se detiene y espera. Porque él pudo haber dicho, yo soy la autoridad y yo quiero llegar a Jerusalén y voy a llegar a Jerusalén, ustedes no pueden decirme nada. Pero él es sensible a la voz del Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo requiere que tú seas firme, requiere que tú tengas, que tú sepas que aunque el camino sea un poco incierto, Él va contigo, Él te va a preparar para el proceso. Aunque la cosa se vea muy complicada en el proceso de la vida, el Espíritu Santo quiere que sepas que tú necesitas estar firme en Él, que Él te prepara para lo que sigue, que Él está contigo para lo que sigue, que Él no te va a dejar, que Él va a rodearte de hermanos, de una iglesia para que puedas seguir adelante en el camino. ¿Por qué el Espíritu Santo no le habló a Pablo directamente? Él podía hacerlo, ¿cierto? Pablo era muy usado por Dios, pero Dios decidió usar a la iglesia para comunicarle este mensaje. Date cuenta de cómo Dios quiere usar tu vida. Date cuenta de cómo Dios quiere que seas firme y date cuenta cómo Dios quiere que abras tus oídos y tus ojos para escuchar la voz del Espíritu Santo. Tal vez sea un término muy confuso para ti, yo lo sé. Tal vez pueda ser muy confuso, pero si no lo empiezas a ejercitar, jamás va a suceder. El Espíritu Santo puede hablarte a través de los hermanos. El Espíritu Santo puede hablarte a través de lo que sea, pero necesitas ser sensible. En la escuela dominical, Wendy decía algo muy interesante. Cuando tú sabes que el Espíritu Santo te habla, o cuando tú sabes que Dios te da direcciones porque conoces la voz de Dios, conoces cómo Dios te habla, conoces al Dios que habla. Pero si tú no te empeñas a pasar tiempo con Él, si tú no te empeñas a que Dios no sea tu hobby, entonces Dios no va a poder hacer nada. Está atado de manos. Necesita que tú abras tu corazón, necesita que tú abras tu entendimiento, necesita que tú pongas en sus manos tu vida para que lo sobrenatural pase, como aquí, porque creemos que esto es verdad. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo usa la iglesia. El Espíritu Santo quiere prepararte para este proceso de santificación, para que tú seas una obra de arte tan hermosa. Necesitas entrar en este proceso. Necesitas hacer la voluntad de Dios para tu vida. Ahora, ¿qué hicieron después? Versículo 8. Al día siguiente salieron y llegaron a Cesarea.
se hospedaron con Felipe. ¿Te acuerdas de Felipe? Felipe es uno de los que escogieron para ser diáconos. Era uno de los 7 que escogieron para ser diáconos. Felipe después tiene otras historias, igual en el libro de Hechos, que fue predicando. Él era un evangelista poderoso, porque muchos se convirtieron a través de su predicación. También Felipe oraba por los enfermos y sanaban. Es Felipe. Ahora, aquí lo vemos en Cesarea. Ya Felipe estaba... se había quedado ahí, había levantado iglesia, y entonces el versículo 9 dice que hasta ya tenía, ¿cuántas hijas? 4. ¿Y qué dice la palabra que hacían? Profetizaban. La iglesia seguía siendo usada por Dios. La iglesia seguía haciendo la voluntad de Dios. Versículo 10. Llevábamos ahí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Ágabo también había ya aparecido capítulos antes en este libro. Ágabo también había profetizado que iba a haber una hambruna. Y aquí es tan interesante. Dios lo usa para darle un mensaje a Pablo, no muy bueno, no tan padre. Versículo 11. ¿Qué dice? ¿Qué iba a pasar con Pablo? ¿Qué iba a pasar, Esmirna? Lo iban a amarrar, lo iban a entregar a los gentiles, lo iban a entregar a las personas que no lo querían. ¿Esto era bueno? No. Pablo sabía lo que venía. La voluntad de Dios para tu vida necesita que sea firme. Necesita que tomes la decisión y le entres. La voluntad de Dios necesita sensibilidad al Espíritu Santo. Necesita que tú seas sensible a lo que Él te va a hablar. Y aquí la voluntad de Dios no era para nada agradable, ¿cierto? Pablo iba a sufrir. ¿Cuántos estamos dispuestos a esto? Porque tal vez si alguien llega y te dice, si vas al próximo viaje misionero que va a organizar tu iglesia, es un ejemplo, los narcotraficantes los van a secuestrar y van a hacer cosas y entonces Dios los va a salvar, pero pues van a sufrir. Y entonces, ¿cuántos alzarían la mano para ir al próximo viaje misionero? Está difícil. Gloria a Dios por los que alzaron la mano. Pero sé que no es una decisión fácil. Yo sé que vamos a dudar. ¿Por qué? Porque somos humanos. Porque también nos va a doler, porque también vamos a tener miedo, porque también vamos a tener muchas dudas. Pero por eso la voluntad de Dios necesita que tú seas sensible a lo que Él quiere hablarte, a lo que Él quiere prepararte, como Él quiere prepararte para la siguiente aventura, para la siguiente cosa que Él quiere quitarte, para que seas una obra de arte. Requiere firmeza, requiere decisión y requiere sensibilidad. Requiere que abras tu corazón. Requiere que quites las ideas. Requiere que dejes de tener esta cabeza cuadrada y te abras a nuevas posibilidades. Porque Él quiere que tú seas una verdadera obra de arte bajo su voluntad.
Lo lógico, ¿qué puede ser lo lógico aquí? No ir. Pablo pudo haber dicho, ok, posponemos ir a Jerusalén y entonces vamos a ir a predicar a otros lados y Dios me va a seguir usando, etcétera, 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 etcétera. Pero hay una escena que quiero que traigas ahora a tu mente. Jesús en el huerto de Getsemaní. Él estaba orando ahí en el huerto. Él sabía lo que venía esa noche. Lo iban a arrestar y después sabes la historia de la cruz. ¿Qué dijo Jesús esa noche orando? ¿Cómo? Que se haga tu voluntad y no la mía. Ese es el ejemplo que queremos que cada uno de ustedes lleve en su corazón. Aquí Pablo está casi, no por completo, pero está casi en la misma situación. Le están dando un mensaje de lo que viene, lo van a arrestar, lo van a amarrar y no sabe después lo que va a pasar. En la misma situación que Jesucristo estaba. Y Jesús dijo que se haga tu voluntad, no la mía. Que el proceso de santificación siga. ¿Por qué? Porque me quiero parecer más a Jesucristo. Porque quiero dejar de hacer lo que a mí me gusta para entonces glorificarte. Porque todo lo que haces debe glorificar el nombre de Jesucristo. Entonces vas a saber que estás haciendo la voluntad de Dios. Todo lo que hagas debe glorificar. Todo. No excluye nada. La voluntad de Dios no es tan difícil de descifrar. No es tan difícil tomar este camino. Pero es doloroso, pero es muy difícil, pero cuando llegues a la meta, entonces vas a saber que tomaste la mejor decisión de tu vida. Recapitulo. La voluntad de Dios requiere que seas firme. La voluntad de Dios requiere que seas sensible al Espíritu Santo. Y punto 3. La voluntad de Dios requiere disposición. Después, versículo 12. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. ¿Por qué lloran? Me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto. Fíjate las palabras que usa Pablo. Estoy dispuesto. Dios te hace esta misma pregunta hoy. ¿A qué estás dispuesto? ¿A qué estás dispuesto? ¿A dejar todo para seguir a Jesucristo como lo hizo Pedro? ¿A solo ir poco a poco? ¿A seguir no dejando que Dios te hable? ¿A seguir no pasando tiempo con Dios? ¿A qué estás dispuesto? Dios conoce tu corazón, Dios sabe en qué situación está, Dios sabe nuestras luchas, Dios sabe nuestras tentaciones, Dios sabe nuestros problemas, Dios sabe qué hay en nuestra cabeza en este preciso momento, Dios sabe si le estás escuchando, Dios sabe qué es lo que más te importa en este momento. Y hoy Dios te está diciendo a qué estás dispuesto. A abrir tu mente, a abrir tus ojos, a abrir tus oídos y escuchar mi voz, o quieres seguir escuchando todo el ruido que hay en tu cabeza,
¿O quieres seguir haciendo lo que a ti te place? ¿Quieres seguir tomando decisiones porque a ti te place? Está bien, hazlo. Pero Dios tiene mucho más para ti. Dios tiene muchos planes mejores y buenos para ti. Deja que tu corazón no sea de piedra. Deja que Dios con ese cincel lo forme. Déjate moldear por el alfarero. ¿Qué necesitamos para estar dispuestos? Aprender a soltar, aprender a confiar, aprender a sí estar firmes en mi decisión y decir, va, le entro a este proceso, no me importa lo que pase, no me importa que me quites, no me importa qué es lo que quieres, pero aquí estoy. Por eso empecé con Samuel. Habla, que tu siervo escucha. Habla, que tu siervo escucha. La iglesia después, versículo 14, intentó convencer a Pablo de no subir. ¿Por qué? Porque lo apreciaban, porque lo querían, porque querían que no le pasara nada malo. Pero Pablo les dice, ¡hey! Hay un propósito mayor, hay un propósito eterno en esto. Y tu vida tiene un propósito mayor, tiene un propósito eterno. Es lo que hoy Dios quiere que tú entiendas. Tu propósito mayor no es estar aquí en la mejor empresa, no es ganar más, no es tener más cosas, no es que tengamos y tengamos y tengamos. Cuando conocemos a Dios, sabemos que no solo está su mano para darte. Cuando conocemos a Dios, buscamos su rostro. Porque queremos verle, porque queremos conocerle, porque queremos escucharle. Deja de solo ver las manos de Dios para darte. Él tiene más para ti. Él tiene más para tu corazón, Él tiene más para tu vida, Él tiene más para formar tu espíritu. Déjalo actuar. Deja que se haga la voluntad de Dios en tu vida. Entra en el proceso firme, confiado, porque estás en las mejores manos. El mismo creador del universo quiere formarte, quiere hacerte un hombre y una mujer de fe, quiere hacerte un hombre y una mujer sensibles a su voz, quiere que tú le conozcas en espíritu y en verdad. ¿Cuánto te has resistido? ¿Cuánto has metido un pie y mejor lo saco porque está bien cañón? Él te prepara. Él te habla, pero requiere que tú lo desees también. Ponte de pie. La iglesia terminó diciendo que se haga tu voluntad, Dios. Eso terminó diciendo la iglesia. Después subieron a Jerusalén. La cosa se va a poner más complicada. Pero es cuando Pablo va a escribir todas las cartas que podemos leer en el Nuevo Testamento. La cosa se pone complicada, sí, pero Dios lo sigue usando. Dios sigue glorificándose. Regreso a Samuel. Heme aquí que tu siervo oye. Heme aquí que tu siervo escucha. Ahora ponle tu nombre. Isabela. ¿Qué le contestas? Heme aquí que tu siervo oye. Esmirna, Viri, Astrid, Wendy, Jair, Oscar,
Alex, Lanu, Marcos, Regina, Albert, Isaac, Emiliano, Ivette. Heme aquí que tu siervo oye. Dispón tu corazón. Dispón tu corazón a hacer una iglesia que el Espíritu Santo use. Deja de tener miedo. Deja de tener ideas. Solo déjate usar por Él. Cierra tus ojos. Padre, aquí estamos. Aquí está tu iglesia. Aquí está tu iglesia, Espíritu Santo. Aquí está tu iglesia. Háblanos hoy, que estamos escuchando tu voz. Háblanos, que tus siervos escuchan, Espíritu de Dios. Háblanos porque escuchamos. Háblanos porque queremos escucharte. Háblanos, Señor, háblanos. No dejes de hablarnos, Padre. No dejes de hablar a nuestro corazón. No dejes de intervenir en nuestra vida. No nos dejes, Espíritu Santo. Te ruego que tú uses a tu iglesia. Te ruego que tu iglesia siga en oración y en comunión constante contigo, para que este proceso pueda seguir siendo real en nuestra vida, Padre. Para que esta iglesia sea transformada de una forma real, Padre. Para que esta iglesia pueda ser un ejemplo, Señor. Para que esta iglesia pueda ser levantada, Señor, y pueda hacer maravillas, pueda hacer milagros en tu nombre, Padre. Creemos en tu Espíritu, mi Dios. Creemos en tu soberanía, Dios. Creemos que tú puedes hacerlo, Padre. Queremos entrar en este proceso. Queremos entrar de forma firme. Queremos ser sensibles a tu voz. Queremos estar dispuestos, Padre, a lo que venga. Aunque sea difícil, aunque tengamos que dejar, aunque tengamos que soltar, pero queremos hacer tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Habla, que tu siervo